Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en este domingo de clases de escuela dominical. Que el Señor les cuide, les proteja y les guarde a cada uno de ustedes. Y vamos a seguir eh, viendo la lección que estamos estudiando domingo a domingo y que ha sido de gran bendición para mi vida y espero que para ustedes también. Estamos viendo Cristo en cuadro. Hemos visto varios cuadros de Cristo eh, eh, y nos hemos gozado con lo que dice la palabra de Dios y cómo ésta nos muestra al Señor Jesucristo en cada una de las palabras que se encuentran en ella. En este momento estamos viendo la lección que se llama La serpiente de bronce. ¿Y cuán importante es esto? Porque la serpiente de bronce, sabemos qué pasó con los judíos y sabemos que el Señor llevó nuestros pecados. Recuerden que la semana pasada, bueno, antes de comenzar y hacer repaso, vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos guíe en esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias por este momento que usted nos da, le doy gracias por la salud, por la vida, Señor, por el trabajo, por cada una de las cosas que usted nos da, Señor, y cuánto nos ha bendecido, Padre, ha guardado, cuidado, Padre, y usted siempre permanece fiel, como dice su palabra, Señor. También nosotros debemos ser y estar confiando en usted, Padre, como dice su palabra, bendito el hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, Padre. Señor, le ruego que usted nos guarde, nos proteja de todo peligro, de todo mal. Te ruego por los hermanos de la escuela, de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, Padre, comenzando con nuestro pastor, hermana Edith. Te los guarde, los cuide, los proteja, y así con cada uno de los diáconos de nuestra iglesia, Padre, y con los hermanos que tienen alguna necesidad en este momento, Señor, de salud, que usted sea con ellos, cuidándolos, protegiéndolos, Señor. Te ruego también con aquellos hermanos que tienen otras necesidades, Padre, hay tanta necesidad, Padre, que usted sea ayudándoles, Padre, cuidándoles y fortaleciéndoles, Señor. Te ruego a aquellos pastores que predican fielmente tu palabra domingo a domingo, Padre, también que seas ayudándole, Padre, por nuestros hermanos en todo el mundo, Padre, que están sufriendo alguna persecución, que usted les guarde, les cuide, les proteja, Padre. Te ruego muy humildemente que tú abras el corazón de mis hermanos, de mis amigos, Señor, que van a ver esta lección, que usted sea fortaleciéndolos. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, recuerdan, hermanos, Cristo en cuadro, la serpiente ardiente, y cuando la semana pasada vimos vimos la ley y vimos los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan de los 10 mandamientos que vimos ahí en Éxodo? Y repasamos cada uno de los 10 mandamientos que nosotros tenemos que pensar y enseñar los 10 mandamientos y comenzar con los 10 mandamientos para llevar a la gente al arrepentimiento para que el Señor haga su obra. Nosotros ponemos la semilla, somos los sembradores y Jesús es el que da la salvación para todo el mundo. Así que nosotros debemos ser instrumentos, por lo tanto debemos estar aprendiendo los mandamientos. Recuerda que el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen. Recuerdan que no te harás imagen delante de mí. El tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Dice, no cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que muchas veces lo hacemos, y así con cada uno de los 10 mandamientos. Y no codiciarás nada. Y entonces lo que vemos aquí en Números 21 es
el egoísmo y el pecado que hay en nuestra vida. Y ahora vamos a ver un segundo punto que dice el juicio de Dios, la muerte por el veneno de la serpiente. El juicio de Dios, la muerte por el veneno de la serpiente. Y qué error que he cometido porque no puse la cita, pero se las digo que está en Números capítulo 21, versículo 6. Números capítulo 21, versículo 6, y dice así, el Números 21, versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo, de Israel. Entonces, aquí en Números 21:6 dice: Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, punto A, el juicio de Dios por el pecado. Dios manda serpientes entre el pueblo para morder a la gente y matarla. Entonces, así es como los judíos estaban alegando, habían sido ingratos con el Señor después de haber pasado el Mar Rojo. Entonces el pueblo ya tenía ahí, estaba murmurando, como dice el versículo 5, y dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A veces nosotros también somos un poco mal agradecidos con nuestro Dios, que Él nos provee de todo y nos da de todo, pero a veces, no sé, a veces queremos un poquito más. Y el punto B dice: la serpiente en la Escritura es un cuadro de la maldición que Dios pronunció sobre los pecadores. La serpiente en la Escritura es un cuadro de la maldición que Dios pronunció sobre los pecadores. Y eso lo encontramos ahí en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis capítulo 3, versículo 14, que dice: y Jehová, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces aquí está, el Señor está maldiciendo, y Él pronuncia la maldición sobre los pecadores. Entonces, aquí vemos en Génesis 3:14 que Él dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bien, las serpientes ardientes aquí en Números 21, vamos a ver, las serpientes ardientes aquí en Números 21 mordían a los pecadores, ingratos, y su veneno produjo la muerte de ellos. Entonces, las serpientes mordían a los pecadores, y la maldición sobre los pecadores hoy en día es igual, es la muerte. El que peca sufre las consecuencias, el veneno de la maldición. Porque la paga del pecado es... pero vamos ahí a Romanos. Yo lo voy a decir de memoria. Romanos 6:23 dice, Romanos 6:23, vamos a ir a Romanos 6:23. ¿Por qué? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros como pecadores también teníamos que pagar con la muerte, pero el Señor en su mandó su regalo, su
su dádiva a nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Por eso él dijo, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, debíamos morir y pagar por nuestros pecados. Y vamos ahí a Ezequiel capítulo 18, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, dice, entonces vamos ahí a Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuánto dije de Ezequiel 18? 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, el alma que pecare, dice la palabra del Señor, esa morirá. Tú eres un pecador, por lo tanto debes morir. Pero también el Señor mandó la solución, que lo vamos a ver un poco más adelante durante esta clase. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que las serpientes ardientes, aquí en Números 21, mordían a los pecadores. Tú y yo somos pecadores, por tanto también deberíamos pagar con la muerte. Debíamos pagar con la muerte. Vamos a ver si vamos a la próxima lámina, que aquí se me olvidó. Ahí está. Entonces dice, observe que también aquí Jehová manda las serpientes. Dios mismo hace. Dios mismo lo hace. Dios manda a la serpiente. Y vamos a ver ahí entonces en el punto 1, Él es el que luego da la serpiente, Él les da la serpiente sobre el asta. O sea, Él manda a Moisés a levantar el acta, pero primero manda a las serpientes ardientes para matarlos en el juicio por sus pecados. ¿A quién? A los judíos que estaban murmurando. Entonces el Señor manda, el Señor mismo, como dice ahí el punto, Jehová manda a las serpientes para castigar al pueblo que estaba murmurando. Ahí en Números 21:6, el pueblo estaba muy... Entonces, ¿qué dice el punto 2? Es que hablamos mucho de la salvación, del pecado o del infierno, pero al final de cuenta es la salvación de la ira que Dios mismo derrama sobre los pecadores, egoísta y ingrata. Entonces, ¿qué pasa con los pecadores? Dice que Él aborrece toda iniquidad, como dice ahí en el Salmo 5:5. Vamos al Salmo 5:5. Vamos al Salmo 5:5, que dice, está, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios es justo, es un juez justo. Vamos a ver ahí el Salmo, entonces, por tanto, dice que Dios está airado con el pecado. Vamos ahí a Salmos capítulo 7, Salmos capítulo 7, versículo 11, que dice, se me perdió Salmo, aquí está, Salmos capítulo 7, versículo 11, que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, el Señor es un juez justo y está airado con el pecador, que es
egoístas y que solo pensamos en nosotros mismos. Por tanto, debemos entregar nuestra vida a Jesús. Dios mismo pronunció la pena de muerte sobre nosotros. Dios mismo hizo el lago de fuego. Dios mismo mandará al pecador no arrepentido allá para sufrir su ira por toda la eternidad. Porque, mire, se me vino a la mente un versículo que en la ira de Dios está sobre los que no le buscan. Entonces Dios mismo manda a la serpiente para morder a los ingratos y matarlos en el desierto. Los judíos, así como yo les decía aquí en Números 21, ellos no son agradecidos con el Señor porque ellos, después de ver todo lo que hicieron, de ver todo lo que pasaron, entonces aún así hablaron en contra del Señor. Por eso nosotros debemos estar también preocupados y ver y buscar al Señor todos los días, así como se me quedó grabado en la mente cuando hablamos del maná, de salir a buscar el maná diariamente. Diariamente nosotros tenemos que salir a buscar el maná y ser agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos habla por medio de su palabra. Por medio de su palabra nosotros buscamos el maná, nos alimentamos, por tanto debemos ser muy agradecidos con el Señor. Entonces, el punto 4 dije que vimos, Dios mismo manda a la serpiente para morder a los ingratos. Por tanto, todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra. Pero también dice, por las serpientes mucho pueblo de Israel muere. Mucho pueblo de Israel muere por la picada, así como ahora también está muriendo mucha gente sin Cristo. Lastimosamente, la gran mayoría, como dice ahí, lastimosamente muchos hombres también morirán. Qué error que he cometido ahí. Hombres también morirá en su, muchos hombres también morirá en su pecado. Muchos hombres están muriendo, muchos hombres van a morir en sus pecados. ¿Y qué va a pasar? Sufrirán el fuego eterno. Pero ¿qué debemos pensar nosotros ahí como dijo el Señor, que el grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo? Entonces eso es lo que nosotros también debemos hacer, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque mucha gente está muriendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos parientes, amigos, vecinos que no han escuchado la palabra del Señor? Entonces, ¿por qué? Porque todos hemos sido mordidos por la serpiente, por la maldición de la caída, pero no todos tienen que morir, como vemos en la historia de la serpiente de bronce. Dios siempre provee la salvación para los que quieren. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Él proveyó de la salvación para los que creen. Y como dice ahí el punto 3, parece que no, estoy bien. Bien. Murió mucho pueblo de Israel aquel día y han muerto muchos más. Dice, murió mucho pueblo de Israel aquel día y han muerto muchos más por el veneno de la serpiente, el diablo, el veneno del pecado. Entonces, el pecado que... ¿Por qué entró el pecado? Por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, dice ahí, son muchos pecadores condenados, son tantos los pecadores condenados que Dios tuvo que ensanchar o ampliar el infierno. Dice ahí en Isaías 5, 14. Se han dicho muchas cosas, hay muchas bromas sobre esto, pero esto es una realidad, hermanos, es una realidad. Por eso nosotros debemos estar trabajando en nuestra mente. Es tan difícil, pero recuerden, por esta pandemia la palabra de Dios no está muerta, aún sigue y va a seguir viva, como dice su palabra. Todo pasará, más
se me viene a la mente ese versículo que dice, todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Entonces vamos ahí a ver en Isaías capítulo 5, versículo 14. Isaías capítulo 5, versículo 14, que dice, Isaías capítulo 5, versículo 14. Dice, por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Entonces, ensanchó su interior el Seol. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a la otra. Entonces, todos tenemos todos tenemos que morir en nuestros pecados, o hay esperanza. Por supuesto que hay esperanza, dice la palabra del Señor ahí en Juan. Cuando comenzamos esta lección de la serpiente de bronce, comenzamos leyendo el versículo de Juan 3, 14 y 15. ¿Por qué? Vamos a ver. Por supuesto entonces que hay esperanza. Todos vamos a morir, pero tenemos una esperanza. ¿Y qué dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 14? Como la serpiente, dice. Vamos a leerlo. Juan 3, versículo 14 y 15, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue aquí en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, como mandó a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero, como dice ahí el punto 2, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida. ¿Tú has mentido? Por supuesto, eres un mentiroso. ¿Tú has robado? Tal vez no algo grande, pero sí algo chico, eres un ladrón, como dice uno de los mandamientos, mentiroso, ladrón. Has codiciado a una mujer, a un hombre, entonces ya has pecado en tu corazón. Por lo tanto, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Pero qué? Un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué debes hacer tú en tu vida? Confesar y creer que Jesús es el Señor. No puse aquí también un versículo, pero lo tenía anotado para que lo estaba leyendo yo, que se encuentra en Romanos. En Romanos capítulo 10, versículo 9. En Romanos capítulo 10, versículo 9, pero yo quería ver otro versículo, porque dice, yo tenía otro versículo que dice, sí, aquí está. Primeramente veamos Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, después, ahí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, como dije yo delante, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos somos pecadores, todos necesitamos un arrepentimiento genuino. Pero ¿cómo es este arrepentimiento? Este arrepentimiento debemos confesar al Señor. Como dice aquí en el versículo que yo tenía anotado del libro de Romanos, el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, creer y confesar al Señor con nuestra boca y con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Bien, espero que tú hayas hecho esa decisión, o tu amigo que no lo has hecho, busca. Tenemos ahí una página que es la Iglesia Bíblica Bautista Macul, ibbm.cl. Tú puedes encontrarnos y te podemos ayudar y mostrar por la Biblia cómo llegar a ser un hijo de Dios. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. La lección cortita, un punto cortito pero muy bueno. Así que para seguir las próximas lecciones, les invito a que estén conectados y viendo este video y esta lección y compartiéndola. Vamos a orar para que el Señor les bendiga, les cuide y les guarde durante toda la semana que hemos comenzado hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, gracias por esta lección que tú nos has dado, Padre. Gracias por todos los momentos, Señor, que tú nos regalas a cada día, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Cuídanos, protégenos, guárdanos del mal y guíanos en todo nuestra vida, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Que el Señor les cuide, les proteja y les guarde. Nos vemos en la próxima clase.